¿Has oído hablar alguna vez del Evangelio de Judas? Este antiguo texto, excluido de la Biblia moderna, ofrece referencias intrigantes y pistas que sugieren que Jesús, también conocido como Yeshua, podría haber sido percibido como un ser extraterrestre de otra dimensión. Aunque esta idea pueda sonar blasfema para el cristianismo moderno, explorar estos textos antiguos puede ofrecer una comprensión más profunda de la identidad de Jesús o Yeshua. Durante generaciones, Judas Iscariote ha sido considerado como la personificación del mal, un símbolo universal de traición y deslealtad entre los creyentes. En el infierno de Dante, ocupa un lugar especial en el tercer círculo del infierno, sufriendo un castigo eterno. Los evangelios bíblicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan condenan a Judas como el que traicionó a Jesús, vendiéndolo a las autoridades por 30 monedas de plata, lo que ni de lejos lo habría convertido en un hombre rico. Algunas interpretaciones incluso sugieren que Judas estaba aliado con Satanás. Tal fue la magnitud de su traición. Sin embargo, el Evangelio de Judas ofrece una perspectiva diferente, y mucha gente se pregunta hoy en día, ¿por qué el Vaticano lo excluyó de la Biblia canónica? El descubrimiento del Códice Chacos, que incluye textos de los rollos del Mar Muerto encontrados en los años 70 en Egipto, arrojó nueva luz sobre Judas. Este códice, traducido del griego antiguo al copto alrededor del siglo II, contiene varios textos antiguos, entre ellos el Evangelio de Judas. A diferencia de los evangelios tradicionales, este texto no presenta a Judas como un villano, sino como un amigo cercano de Jesús que entendió su misión mejor que los otros discípulos. Según este evangelio, la traición de Judas fue en realidad parte de un plan orquestado por el propio Jesús para cumplir su destino y un paso necesario para llevar a cabo un plan divino. Según este evangelio, Yeshua, también conocido como Jesús, le pidió a Judas que lo entregara a las autoridades, ya que era parte de un plan más amplio para la crucifixión de Jesús y su sacrificio final por la humanidad. En este episodio, nos referiremos a Jesús como Jesús, pero es importante tener en cuenta que su verdadero nombre era Yeshua. De igual manera, muchos otros nombres que conocemos de la Biblia canónica, como Marcos, Lucas y Juan, son en realidad nombres en inglés, y todos los discípulos de Jesús eran analfabetos y no escribieron los evangelios. Sin embargo, el Evangelio de Judas, que fue concebido por los creyentes gnósticos de Jerusalén después de la muerte de Yeshua, no fue aceptado por el emperador Constantino cuando se consideraba al cristianismo como un texto gnóstico, parte de una amplia gama de creencias que coexistían con el cristianismo primitivo, y no el cristianismo del Imperio Romano bajo el gobierno de Constantino. Estas creencias gnósticas a menudo se apartaban de las enseñanzas romanas del cristianismo y se centraban más en nociones espirituales y misterios antiguos de Egipto. Estos fueron considerados heréticos por la Iglesia romana y Constantino. Creían que estos textos alternativos podían confundir a los creyentes y diluir el verdadero mensaje del cristianismo. Sin embargo, en el último milenio, se descubrió que los romanos y Constantino crearon su propia versión del cristianismo, mezclada con paganismo, para controlar a la población. El Evangelio de Judas fue entonces rechazado oficialmente por los primeros líderes de la Iglesia como Ireneo, quien lo condenó como herético. Descartaron y enterraron los libros que retrataban a Judas como heroico, prefiriendo un mensaje más unificado donde Judas era visto inequívocamente como el traidor. Esta decisión dio forma al cristianismo que conocemos hoy, donde Judas es vilipendiado como el máximo traidor. En los evangelios oficialmente reconocidos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Judas es retratado como engañoso y codicioso. En Mateo 26, Judas acepta traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. Marcos 14 y Lucas 22 también describen a Judas conspirando con el sumo sacerdote para traicionar a Jesús. Juan 13 presenta a Judas como el que traiciona a Jesús después de recibir un trozo de pan de él. En otros evangelios gnósticos, como el Evangelio de Tomás, hemos visto a Jesús burlarse abiertamente de sus discípulos o reprenderlos por sus oraciones falsas o poco sinceras. Específicamente en Tomás, se le ve diciéndoles a sus discípulos que no se molesten en orar si realmente no lo sienten, porque al final será su espíritu el que será juzgado, no las palabras que le digan a Dios. El Evangelio de Judas relata un momento en el que vemos a Jesús criticar a sus discípulos cuando los encuentra orando. De hecho, el texto nos dice que Jesús se ríe de ellos. Se nos cuenta que los discípulos le dijeron: «Maestro, ¿por qué te ríes de nuestra oración? ¿Qué hemos hecho mal? Esto es lo correcto». Y Jesús les respondió, diciendo:
No me estoy riendo de ustedes. No están haciendo esto porque quieran, sino porque a través de esto, su Dios será alabado. Una vez más, similar al Evangelio de Tomás, Jesús encuentra humor en los esfuerzos de sus discípulos por ser piadosos y morales, y de hecho los reprende por ello, pues sabe que ellos, como muchos otros, no están orando por el bien de los demás ni para honrar a su Dios, sino solo por sí mismos. Además, Jesús parece distanciarse de ellos, o al menos de la idea de que Él es el Hijo de Dios, pues se refiere al Dios de sus discípulos como vuestro Dios, sugiriendo que los discípulos ni siquiera están orando al Dios correcto. Esto confunde a los discípulos, quienes intentan confirmar: Maestro, pero tú eres el Hijo de nuestro Dios. Y Jesús responde: ¿Cómo me conocéis? En verdad os digo que ninguna generación de entre vosotros me conocerá. De nuevo, Jesús continúa distanciándose de sus discípulos. Cuestiona no solo su fe, sino también su inteligencia y sus intenciones. Al oír esto, sus discípulos empezaron a enfadarse, confundirse y enfurecerse, y en sus corazones comenzaron a maldecirlo en silencio. El cielo vespertino se teñía de tonos azul oscuro, mientras Yeshua y sus 12 discípulos se encontraban en el apartado y brumoso huerto de Getsemaní. Un silencio profundo los envolvió tras las palabras de Yeshua, también conocido como Jesús. Yeshua, una figura de divinidad y serenidad para sus discípulos, se sentó en silencio y apartado del grupo, con la mirada perdida en la inmensidad del cielo nocturno. Yeshua vestía una túnica de color blanco parduzco con una túnica blanca debajo. Sus discípulos oraron y luego lo observaron en silencio con una mezcla de reverencia e inquietud, presintiendo el peso de una inminente revelación de su parte. Entre ellos, Judas también permanecía callado, con la mente llena de pensamientos. Rompiendo el silencio, la voz de Yeshua, a la vez suave y autoritaria, llenó el huerto. ¿Por qué estáis turbados, amigos míos?, preguntó, recorriendo con la mirada a los discípulos reunidos. Vuestras oraciones son huecas, pronunciadas no desde lo más profundo de vuestros corazones, sino por costumbre y temor. Los discípulos, tomados por sorpresa, intercambiaron miradas de ansiedad. Pedro, siempre el portavoz, se atrevió a hablar: Maestro, oramos para honrarte a ti y al Padre. ¿No es así? Los ojos de Yeshua brillaron con una tristeza conocedora. Oras para apaciguar tus propias dudas, Pedro. La verdadera oración viene del espíritu, no de los labios. Ante esto, un murmullo de descontento se extendió por el grupo, pero la atención de Yeshua ya estaba en otra parte. Se volvió hacia Judas, que permanecía un poco apartado, con el rostro ensombrecido por una turbación interior. Acércate, Judas, le indicó Yeshua. Judas vaciló. Luego dio un paso adelante, incapaz de mirar directamente a los ojos de Yeshua. Sé quién eres y de dónde vienes. Eres del reino inmortal de Barbelo, y no soy digno de pronunciar el nombre de aquel que te ha enviado. Los otros discípulos no escuchaban su conversación. Yeshua sonrió. Alejémonos de los demás, instruyó Yeshua a Judas en voz baja. Hay misterios que debo compartir contigo, secretos del reino y de mi Padre que solo tú puedes entender. Pero debes saber esto. El camino que ahora recorrerás conmigo está lleno de pesar, y tu corazón se sentirá agobiado. Judas asintió, su corazón ya pesado pero decidido. Los dos hombres se adentraron más en el jardín, dejando atrás a los desconcertados discípulos. Mientras caminaban, el mundo parecía desvanecerse, y Judas sintió como si estuviera entrando en otro reino completamente diferente. Uno donde el tiempo y el espacio no tenían influencia. Yeshua en este momento comenzó a brillar lentamente con un resplandor angelical. Judas, comenzó Yeshua, su voz resonando a través del éter, has sido elegido para un propósito grande y terrible. Los demás no pueden ver lo que tú ves, ni pueden soportar la carga que tú llevarás. Los acontecimientos que van a desarrollarse están escritos en las estrellas, orquestados por fuerzas más allá de este mundo. Judas escuchó. Su alma temblaba bajo el peso de las palabras de Yeshua. ¿Qué debo hacer, maestro?, preguntó, con la voz quebrada por la emoción. Yeshua colocó una mano sobre el hombro de Judas. Su tacto irradiaba calidez y tranquilidad. Debes traicionarme. Es a través de tu acto de traición que cumpliré mi destino y traeré la salvación a la humanidad. Serás vilipendiado, condenado a través de los siglos, pero debes saber que al hacerlo, estás sirviendo a un propósito superior. Las lágrimas brotaron de los ojos de Judas mientras lidiaba con la enormidad de su tarea.
seré recordado como un traidor, murmuró, odiado por todos los que oigan mi nombre. Los ojos de Yeshua se suavizaron con una mezcla de tristeza y admiración. La historia te juzgará duramente, pero la verdad permanecerá oculta para las masas. Solo tú y yo sabremos el sacrificio que has hecho, el amor y el coraje que se necesitó para desempeñar tu papel. Judas le dijo a Jesús, mira, ¿qué harán los que han sido bautizados en tu nombre? El texto continúa diciendo que Jesús entonces responde, en verdad te digo, este bautismo hecho en mi nombre destruirá a toda la generación del género humano entre ellos, desde el gobernante de los cielos, porque él los arrastrará a las obras del error y hará que cometan pecado. Este es quizás uno de los puntos más controvertidos del Evangelio de Judas. Aquí, Jesús le dice a Judas que aquellos que han sido bautizados en su nombre verán a toda su generación destruida y que el gobernante de los cielos los hará pecar. Esto contrasta completamente con el Nuevo Testamento, donde Jesús invita a las personas a bautizarse y a seguir sus enseñanzas. Sin embargo, aquí Jesús le dice a Judas que aquellos que lo siguen solo están caminando hacia su perdición. Continúa diciéndole a Judas, deja de ofrecer sacrificios en el altar, pues ya están sobre tus estrellas y tus ángeles, y todo ya se ha cumplido. Deja que caigan en la trampa ante ti, y que pasen 12 generaciones más. Sin embargo, un panadero no puede alimentar a toda la creación bajo el cielo. Con esto, Jesús también le dice a Judas que deje de hacer sacrificios, pues las estrellas y los ángeles ya lo han completado todo. En ese momento, Judas sintió una profunda confusión, pero también una conexión con Yeshua, un vínculo que trascendía el tiempo, el espacio y la comprensión. Comprendió que su papel, aunque envuelto en tinieblas, era esencial para el desarrollo de un plan divino. Cuando las primeras luces del alba comenzaron a asomarse en el jardín, Jesús y Judas volvieron con los discípulos que esperaban. Los demás percibieron el cambio, un entendimiento tácito que había surgido entre los dos hombres. No lo cuestionaron, ni siquiera después de la crucifixión de Jesús, pues fueron testigos de un drama cósmico que sus mentes mortales primitivas no podían comprender. Y así, Judas Iscariote, con el corazón apesadumbrado y una determinación inquebrantable, puso en marcha los acontecimientos que llevarían a la crucifixión de Yeshua. Sus acciones, condenadas por los discípulos, se hicieron ampliamente conocidas. En los anales de la historia, el nombre de Judas quedaría manchado para siempre, aunque su esposa se convertiría más tarde en una cristiana gnóstica que ayudó a registrar el Evangelio de Judas en los rollos del Mar Muerto. Los gnósticos consideraban el sacrificio de Judas como un acontecimiento oculto por los reinos de lo divino y la Iglesia romana. Porque en la gran biblioteca de toda la existencia, incluso los hilos más oscuros se tejen con un propósito. En este Evangelio también vemos otro lado de Jesús, un lado más espiritual y revolucionario, uno que muchas élites poderosas e imperios han intentado suprimir. Estos textos confirman la mentalidad revolucionaria, intelectual y espiritual de Jesús, mostrando la dualidad del ser humano. Así se desarrolla la historia de Yeshua y Judas, un testimonio de las complejidades de la fe, los misterios del cosmos y los profundos lazos que nos unen a todos en el viaje de la vida y más allá. Si quieres saber más sobre estos temas, te recomiendo leer los Evangelios apócrifos completos y de Nag Hammadi, que son textos gnósticos anteriores a la Biblia moderna y fueron excluidos por el Vaticano. Cuéntanos qué piensas sobre el Evangelio de Judas. ¿Crees que todo fue fabricado por los cristianos gnósticos? ¿Tenían razón los romanos al excluir este Evangelio y retratar a Judas como un villano? ¿Era Jesús realmente un ser de otro reino? ¿O el texto sugiere algo más profundo? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Una vez más, te agradecemos por profundizar con nosotros en este episodio. Dale me gusta a este video o suscríbete para apoyar nuestro canal y recibir notificaciones cuando publiquemos un nuevo episodio. Que la luz eterna guíe siempre tu camino. Nos vemos en el próximo episodio.